Alejandro Mendoza, de 42 años y un patrimonio valorado en 300 millones de euros, almorzaba en el restaurante más selecto de Madrid cuando una niña de 6 años, con ropa desgastada y mirada intensa, se acercó a su mesa. El cabello enredado y los ojos profundos le daban un aire de ángel caído. Pero lo que dijo lo congeló. Si me das lo que te sobra del plato, te diré un secreto que te cambiará la vida. Alejandro estuvo a punto de llamar a seguridad hasta que la pequeña susurró: sé quién mató a tu esposa hace 2 años. El mundo de Alejandro se paralizó. Su esposa, Carmen, había muerto en un incendio en su casa de La Moraleja, un hecho que siempre le pareció sospechoso. La policía cerró el caso, pero él jamás lo creyó un accidente. ¿Cómo podía una niña de la calle saber algo que ni los mejores investigadores habían descubierto? Lo que Lucía, así se llamaba, le reveló en los siguientes minutos no solo destrozó su existencia, sino que lo condujo a una verdad tan brutal que quizá habría sido mejor dejar enterrada para siempre. El restaurante Diverso, en el barrio de Chamberí, era el santuario de la alta cocina madrileña, donde un solo plato costaba más que lo que muchas familias gastaban en un mes entero. Alejandro ocupaba su mesa habitual del rincón, la que le permitía observar todo el salón mientras degustaba el menú de temporada. A su edad, poseía todo lo que el dinero podía comprar, un imperio hotelero que se extendía de Madrid a Dubái, propiedades multimillonarias y su nombre entre los hombres más ricos de España. Pero mientras cortaba distraídamente el solomillo de Baggio que tenía delante, sus ojos traicionaban una tristeza que ni el lujo podía disimular. Habían pasado 2 años desde la muerte de Carmen, y el vacío seguía intacto. El incendio que la había arrebatado se produjo en su mansión mientras él se encontraba en Barcelona. Los peritos concluyeron que fue un fallo eléctrico, pero Alejandro nunca lo creyó. El sistema era nuevo, las alarmas no sonaron y su esposa era demasiado meticulosa como para un descuido. Un altercado en la entrada interrumpió su ensimismamiento. El maitre, Carlos, discutía con alguien. La voz infantil se alzó sobre el murmullo del salón. Cuando Alejandro levantó la mirada, la vio, una niña de unos 6 años con un vestido floreado desteñido y una chaqueta de lana gris, rota en los codos. El cabello castaño, revuelto, los ojos oscuros y llenos de inteligencia. Se soltó del agarre del maitre y corrió hasta la mesa de Alejandro. Los comensales se quedaron sin palabras. ¿Cómo había entrado una niña callejera en el restaurante más exclusivo de Madrid? Lucía se detuvo frente a él y apoyó sus manitas sucias sobre el mantel blanco. Había algo inquietantemente familiar en su rostro, aunque Alejandro juraría no haberla visto jamás. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Lucía, respondió ella, con voz segura. Y sé perfectamente quién eres. Alejandro Mendoza, el hombre más rico de Madrid. Él arqueó una ceja. ¿Cómo una niña sin hogar podía conocerlo? Pero lo siguiente que dijo lo petrificó. Si me das las sobras de tu plato, te contaré algo que te cambiará la vida. Alejandro sonrió con incredulidad ante lo que parecía una simple petición de comida. Hasta que Lucía añadió con serenidad escalofriante: yo sé quién mató a tu esposa. El silencio lo envolvió todo. Alejandro sintió como el aire se le escapaba. ¿Qué has dicho?, susurró. Lucía lo observó sin pestañear, con una seriedad impropia de su edad. Sabía todo sobre el incendio. Sabía que no fue un accidente. Sabía quién lo provocó. Primero, quiero comer, dijo la niña. No había probado bocado en 3 días. Alejandro, desconcertado, hizo un gesto al maitre para que trajera un plato nuevo, pero ella negó. Quiero el tuyo. Tus sobras. ¿Por qué? Porque es importante. Sin entender, Alejandro empujó su plato hacia ella. Lucía comenzó a comer con ansia, sin apartar los ojos de él ni un segundo. Cuando terminó, se limpió los labios con la servilleta blanca, dejándola marcada, y habló con una voz extrañamente adulta. Esa noche yo estaba en el parque frente a tu casa. Dormí allí. Vi a alguien entrar poco antes de que comenzara el fuego. Llevaba una capucha negra y conocía los códigos de seguridad. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Lo viste? ¿Sabes quién era?, preguntó. Lucía asintió despacio.
Y cuando sepas su nombre, entenderás por qué también quisieron matarme a mí. Alejandro la miró fijamente. Había algo en ella que lo inquietaba. Aquellos ojos parecían contener siglos de sabiduría. ¿Por qué te perseguirían?, preguntó, con voz apenas audible. Porque vi lo que no debía. Las mismas personas que mataron a tu esposa saben que estuve allí. Fue entonces cuando notó algo extraño. La niña era muy pequeña para su edad. ¿Cuántos años tienes?, preguntó. 9, contestó. ¿9? Repitió el incrédulo. Lucía asintió. Parezco más pequeña porque no como lo suficiente desde hace meses. El golpe emocional fue brutal. Aquella niña había estado escondida, huyendo, sobreviviendo, todo porque había presenciado el asesinato de Carmen. Lucía bajó la voz. Antes de decirte el nombre, necesito saber si puedo confiar en ti. Cuando lo sepas, tendrás que decidir, o finges que nunca me viste, o me ayudas a hacer justicia. Pero debes saber que, si eliges la justicia, tu vida también correrá peligro. Alejandro sintió que cruzaba un umbral sin retorno. ¿Por qué estaría en peligro? Lucía lo miró a los ojos. Porque el asesino de tu esposa es alguien muy cercano a ti. Alguien en quien confías. Alguien que tiene acceso a todo lo que eres. Alejandro se inclinó hacia ella. Dime quién fue. Lucía respiró hondo. ¿Roberto Villar? Alejandro se quedó sin habla. Roberto era su hermano del alma, su socio, su amigo de toda la vida. Habían crecido juntos en Vallecas. Habían levantado el imperio hotelero codo a codo. Roberto había sido su apoyo durante el luto, su confidente, su mano derecha. Eso es imposible, dijo Alejandro, casi gritando. No, replicó Lucía. La noche del incendio él fue a tu casa. Lo vi. La cena benéfica terminó a las 10. El fuego empezó a medianoche. Tenía tus códigos. Entró con su llave, desactivó las alarmas y roció gasolina por toda la casa. Yo lo vi encender el fuego. Alejandro se llevó las manos al rostro. ¿Por qué haría algo así? Lucía habló con serenidad mortal. Porque tu esposa descubrió algo que podía enviarlo a prisión. Encontró las pruebas de que Roberto lavaba dinero del narcotráfico usando los hoteles. Carmen halló las cuentas en Andorra. De pronto, los recuerdos encajaron. Las últimas semanas de Carmen, su nerviosismo, sus palabras truncas. Tenemos que hablar, pero antes debo asegurarme. Lucía bajó la mirada y dijo algo que lo dejó sin aire. Conozco todos esos detalles porque Carmen era mi madre. Alejandro sintió que el corazón se le detenía. Miró a la niña con otra luz. Esos ojos negros eran los mismos de Carmen. La misma forma del rostro, la misma inclinación al hablar. Eso es imposible, murmuró. Carmen no podía tener hijos. Los médicos lo aseguraron. Lucía negó con tristeza infinita. ¿Te mintieron? Alejandro la miró, paralizado por el descubrimiento más devastador de su vida. La niña tenía los mismos ojos que Carmen, la misma determinación en la mirada. ¿Cómo no lo había percibido antes? Lucía explicó que su madre no había mentido acerca de sus problemas de fertilidad, pero lo que jamás le contó fue que la había tenido antes del matrimonio. Carmen tenía 20 años cuando Lucía nació. Durante años la crió en secreto, haciendo creer a todos que era su sobrina. Cuando se casó, tuvo que elegir. El corazón de Alejandro se hizo añicos al comprender que Carmen lo había escogido a él. Lucía confirmó que su madre lo amaba profundamente, pero sabía que si revelaba la existencia de su hija pondría todo en riesgo. Era joven, sin recursos, y Alejandro ya era un hombre conocido y poderoso. Durante los años siguientes, Lucía vivió con su abuela Dolores, la madre de Carmen, en Móstoles. Pero tras la muerte de Carmen, la anciana enfermó gravemente y falleció 6 meses después, dejando a la niña completamente sola. Alejandro comprendió entonces que, mientras él lloraba la pérdida de su esposa rodeado de lujo, la hija de Carmen vagaba por las calles, sola y aterrada. Cuando le preguntó por qué no había acudido a él antes, Lucía confesó que Roberto la buscaba. Aquella noche, tras asesinar a Carmen, había visto su silueta desde el parque y comprendió que había un testigo. Contrató hombres para rastrearla.
Lucía sacó de su chaqueta una pequeña memoria USB. Aquí está todo, dijo. Cuentas bancarias, transferencias, grabaciones de llamadas entre Roberto y los narcotraficantes. Carmen se la había entregado la mañana antes de morir, pidiéndole que la mantuviera a salvo. Alejandro tomó el dispositivo con manos temblorosas. En aquel pequeño objeto se encontraba la prueba de la inocencia de Carmen y la condena de Roberto. Cuando preguntó por qué no lo había llevado a la policía, Lucía respondió con amarga serenidad. ¿Quién me creería? Solo soy una niña de la calle contra uno de los hombres más poderosos de España. Roberto tiene contactos en todas partes, en los tribunales, en la comisaría, en todas partes. Lucía lo miró fijamente y le planteó la decisión final. Podía usar aquellas pruebas, destruir a Roberto y vengar a Carmen, pero si lo hacía, también debía protegerla a ella. No tenía a nadie más. Alejandro contempló a aquella niña valiente que había sobrevivido meses en las calles guardando lo único capaz de hacer justicia por su madre. Era hija de Carmen, lo que la convertía en la persona más valiosa de su vida. Le prometió que jamás volvería a estar sola. Por primera vez desde que entró en el restaurante, Lucía sonrió. En esa sonrisa, Alejandro vio a Carmen viva, renacida en su hija. Entonces la niña añadió un último detalle aterrador: Roberto planeaba matarlo. Había descubierto que Alejandro indagaba demasiado sobre la muerte de Carmen y temía que estuviera acercándose demasiado a la verdad. La semana siguiente, durante la reunión con los inversores árabes, había preparado un accidente. Alejandro entendió que cada movimiento suyo había sido vigilado. Cada búsqueda, cada llamada, cada pregunta, todo terminaba en oídos de Roberto. El hombre que consideraba su hermano lo traicionaba desde antes incluso de descubrir la verdad. Lucía explicó que lo había seguido durante meses. Escuchó sus conversaciones, observó sus reuniones, conocía cada uno de sus pasos. Alejandro la contempló con respeto renovado. Aquella niña de 9 años había sido mejor investigadora que todos los detectives que él había contratado. Era hora de que Roberto Villar pagara por lo que le había hecho a Carmen y a ellos. En los 3 días posteriores a su encuentro en el restaurante, Alejandro reorganizó completamente su vida. Alojaba a Lucía en una suite del Hotel Ritz bajo un nombre falso, con guardaespaldas discretos las 24 horas. Lucía resultó ser una fuente de información inestimable. No solo había presenciado el asesinato de Carmen, también había reunido un dossier completo sobre las actividades criminales de Roberto durante los meses en que lo vigiló. En apenas 3 días, Lucía era otra persona. Con el cabello limpio, los reflejos caoba de Carmen resplandecían. Sus ojos, antes apagados por el miedo, brillaban con inteligencia. Juntos diseñaron un plan minucioso. Lucía conocía cada detalle: la reunión con los inversores, el plan de asesinato y hasta los planos del edificio. Sabía por dónde moverse sin ser vista. Alejandro adquirió un grabador de última generación, tan diminuto que resultaba imperceptible, y contrató a un grupo de exagentes del CNI. Ya no confiaba en la justicia convencional. El plan era arriesgado pero claro: Alejandro actuaría como si ignorara todo. Cuando Roberto se creyera seguro, empezaría a confesar. Los hombres como él no resistían la tentación de presumir cuando se sentían invencibles. Lucía permanecería oculta en el edificio, grabando cada palabra. Si algo salía mal, pulsaría el botón de emergencia del teléfono satelital que Alejandro le había entregado. La noche de la reunión, Alejandro llegó a la Torre Cepsa con el corazón desbocado. Sabía que su vida corría peligro, pero también que Lucía estaba cerca, escondida, preparada para registrar la verdad. Roberto lo recibió con su sonrisa habitual, hablando con entusiasmo de los inversores de Dubái que, según él, cambiarían su destino. Durante la primera hora, todo transcurrió con aparente normalidad. Los árabes se mostraban interesados en un proyecto hotelero en Marbella. Las cifras eran colosales, pero Alejandro notaba cómo Roberto consultaba el reloj una y otra vez. A las 10:30, Roberto se excusó por una llamada urgente y pidió a Alejandro que lo acompañara a su despacho privado. Alejandro lo siguió sabiendo que el momento había llegado. Una vez dentro, Roberto cerró la puerta y su sonrisa desapareció. Sacó una pistola del cajón y la apuntó directamente hacia él.
La confesión que siguió fue incluso más completa de lo que Alejandro habría imaginado. Roberto habló de los millones blanqueados del narcotráfico, de la envidia acumulada durante años, de la muerte planificada de Carmen. Describió cómo había entrado en la casa aquella noche, cómo distribuyó la gasolina en puntos estratégicos para simular un cortocircuito. También mencionó al testigo, la pequeña mendiga que había huido del parque y a la que sus hombres buscaban sin éxito. Cuando levantó la pistola para disparar, Alejandro pronunció con calma un solo nombre. ¿Lucía? El rostro de Roberto se tensó. En ese instante, la puerta se abrió y apareció la niña, pequeña pero desafiante, sosteniendo la grabadora. Tras ella entraron 3 agentes vestidos de civil. Roberto trató de girar el arma hacia Lucía, pero Alejandro se abalanzó sobre él. Forcejearon mientras los agentes lo separaban e inmovilizaban al traidor, que rugía amenazas y maldiciones. Cuando se lo llevaron esposado, Roberto gritó que sus socios del narco no dejarían las cosas así. Alejandro no escuchó. Por primera vez en 2 años sentía que Carmen, por fin, podía descansar en paz. 6 meses después del arresto de Roberto Villar, Alejandro estaba en la Audiencia Nacional de Madrid para escuchar la sentencia. A su lado, Lucía, elegante con un vestido azul marino que él mismo le había comprado. La niña apretaba su mano con fuerza, ambos aguardando la justicia que habían perseguido durante tanto tiempo. El juicio había sido un acontecimiento mediático de proporciones enormes. Las grabaciones de Lucía proporcionaron pruebas irrefutables, y las investigaciones revelaron una red de corrupción mucho más extensa de lo imaginado. Roberto enfrentaba cargos por asesinato, blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico e intento de homicidio. Durante el proceso, Lucía demostró una fortaleza admirable. Testificó con una claridad y valentía que impresionaron a jueces y jurado. Alejandro la observaba con orgullo. Aquella niña a la que había encontrado hambrienta en un restaurante se había transformado en una testigo valiente y en el reflejo más puro de Carmen. Su vida había cambiado para siempre. Lucía vivía ahora con él en la mansión de La Moraleja, completamente restaurada. Descubrir que era padre había sido la transformación más grande de su existencia. La niña era inteligente, curiosa y poseía una resiliencia que asombraba a todos. Habían convertido una de las habitaciones en su cuarto, decorado con fotografías de Carmen que Lucía había guardado con cariño. Cada noche, antes de dormir, le contaba historias sobre su madre que él jamás había escuchado. El juez comenzó a leer la sentencia con voz solemne. Cada acusación fue confirmada una a una: culpable de homicidio con premeditación, culpable de lavado de dinero por millones de euros, culpable de intento de asesinato. La sentencia final dictó cadena perpetua sin opción de libertad condicional. Lucía apretó con más fuerza la mano de Alejandro. No había alegría en el veredicto, solo la calma de una justicia finalmente cumplida. Roberto Villar pagaría sus crímenes el resto de su vida. Al salir de la Audiencia Nacional, los flashes iluminaron sus rostros. Su historia había cautivado a toda España. El magnate que descubrió a la hija que no sabía que tenía y juntos habían conseguido justicia por la mujer que amaban. Pero para ellos la fama era lo de menos. Lo importante era que, por fin, podían respirar sin miedo. Carmen podía descansar en paz. Esa noche, en la serenidad de la mansión restaurada, Alejandro observaba a Lucía jugando en el jardín con Nuna, la Golden Retriever que le había regalado. La niña reía mientras la perra le traía una pelota. Ese sonido era lo más hermoso que Alejandro había escuchado en años. Lucía le había pedido algo que lo conmovió profundamente: quería cambiar su apellido y convertirse en Lucía Mendoza. Deseaba llevar el nombre de la familia, porque ahora eran realmente una. Alejandro había iniciado los trámites de adopción, decidido a hacerla su hija ante la ley. También habían tomado una decisión trascendental: destinar la mitad de la fortuna de Alejandro a una fundación para niños sin hogar, en memoria de Carmen. Lucía estaba emocionada con la idea e insistió en participar en la dirección. Era la mejor manera de honrar a su madre y ayudar a otros pequeños como ella. 1 año después de aquel primer encuentro en el restaurante, padre e hija regresaban con frecuencia a Diverso. Carlos, el maitre, los recibía siempre con una sonrisa cálida, aún sorprendido por la transformación de Alejandro.
El hombre que antes comía solo y en silencio ahora reía con su hija mientras escuchaba las historias de su colegio. Lucía asistía a uno de los mejores colegios privados de Madrid y se destacaba como alumna brillante, con talento natural para los idiomas y las ciencias. Alejandro había descubierto que ser padre era lo más gratificante que le había sucedido jamás. Lucía le había devuelto el sentido a la vida, un propósito más allá del dinero y los negocios. Cada noche, mientras la arropaba, la veía dibujar o leer en su habitación decorada con fotos de Carmen. Lucía había insistido en mantenerla siempre a la vista. Decía que así su madre podría ver lo felices que eran juntos. Una noche, mientras Alejandro le acomodaba la manta, Lucía lo miró y le hizo una pregunta que le inundó el alma de emoción. ¿Puedo llamarte papá?, susurró. Alejandro sintió cómo se le humedecían los ojos. Nada en el mundo podría hacerlo más feliz. Desde aquella noche, Lucía siempre lo llamó papá, y Alejandro nunca se cansó de oír esa palabra llena de ternura. Un mes después, la adopción se formalizó. Durante la ceremonia en el juzgado, mientras el juez pronunciaba las palabras que los unían legalmente como padre e hija, Alejandro sintió la presencia de Carmen más viva que nunca. Lucía había querido llevar una foto de su madre y colocarla sobre la mesa, diciendo que ella también debía estar presente en ese instante. El juez, conmovido por la historia que había seguido en los periódicos, permitió que la imagen permaneciera allí durante todo el acto. La Fundación Carmen Mendoza para la Infancia ya había comenzado su labor, brindando ayuda a cientos de niños sin hogar. Lucía participaba activamente en los eventos, relatando su historia para inspirar a otros pequeños a no perder la esperanza. Durante uno de esos actos, pronunció unas palabras que conmovieron a todos. A veces las familias se pierden, pero si no dejas de creer en el amor, siempre vuelven a encontrarse. Alejandro pensaba a menudo en esa frase, consciente de su verdad. Había perdido a Carmen, pero había encontrado a Lucía. Había perdido a un hermano traidor, pero había ganado una hija que le daba sentido a todo. Una noche, mientras cenaban en la terraza de la mansión con vistas a la sierra madrileña, Alejandro observó a esa niña extraordinaria que había transformado su mundo. Lucía levantó la mirada del plato y le sonrió. En esa sonrisa, Alejandro vio a Carmen. Vio amor, vio el futuro que siempre había deseado sin saberlo. La niña que un día entró en un restaurante pidiendo las obras a cambio de un secreto le había dado infinitamente más. Le había devuelto la familia, la felicidad y la certeza de que el amor verdadero nunca desaparece, solo se transforma y regresa. Carlos, el maitre, solía decir que nadie podía imaginar cuánto puede cambiar la vida una simple coincidencia. ¿Tenía razón? Lucía no era solo una niña, era la hija que había vuelto a casa, trayendo consigo el recuerdo de su madre y la promesa de un porvenir lleno de amor. Mientras contemplaban juntos el atardecer sobre la sierra, Alejandro supo que Carmen sonreía desde algún lugar, feliz de ver a su familia reunida al fin. El amor, como repetía Lucía, siempre encuentra el camino de regreso a casa. Dale me gusta si crees que el amor verdadero puede superar cualquier barrera. Comenta qué parte de esta historia te conmovió más. Comparte para inspirar a quienes aún confían en la justicia y la familia. Suscríbete para más relatos de verdades ocultas y segundas oportunidades. A veces la verdad llega de la forma más inesperada, a través de los ojos inocentes de un niño. A veces las familias no se definen por la sangre, sino por la decisión de amarse. Y, en ocasiones, un secreto susurrado por una niña puede cambiar el destino de dos vidas para siempre. Porque el amor auténtico no conoce fronteras, ni edades, ni circunstancias.